Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Mi nombre es Alex. Tengo 26 años. Y si pudiera resumir a mi familia en una sola frase, sería: la imagen importa más que la integridad. Sé que suena dramático, pero si alguna vez has tenido una madre a la que le importaba más lo que pensaban los vecinos que tu salud mental, o un hermano o hermana que no podía hacer nada mal incluso cuando lo estaba haciendo todo mal, lo entenderías. Mi familia no es abusiva. Exactamente. Simplemente son teatrales. Sonrisas pulidas, palabras cuidadosamente elegidas, tarjetas navideñas que parecen salidas de un catálogo de Hallmark, pero rasca un poco debajo de la superficie, y todo es ego, juicio y apariencias. Siempre he sido la oveja negra. Fui el niño tranquilo con la cabeza llena de ideas, más cómodo construyendo sitios web o ajustando scripts de Python que socializando en el brunch de la iglesia. Conseguí una beca completa para ciencias de la computación y pasé 4 años trabajando en silencio en un proyecto paralelo del que nunca le conté a nadie. En resumen, ese proyecto estalló después de la graduación. Piensa en un acuerdo de licencia de software, una salida modesta, inversiones decentes. Nada salvaje, sin yates ni Teslas, pero lo suficiente para poder trabajar como freelance cuando quisiera, viajar un poco y vivir bien bajo el radar. Y eso es exactamente como me gustaba. Mi familia, sin embargo, asumió que todavía estaba tratando de encontrar mi camino. Mi madre soltaba comentarios como: pronto encontrarás tu vocación. Incluso después de que compré una casa al contado. Mi hermana, no me hagan empezar. Se llama Ashley. Tiene 28 años. Exalumna de concursos de belleza, estudió comunicaciones y se casó con su amor de la universidad a los 23. Cuando ese matrimonio se estrelló y se quemó el año pasado, algo sobre diferencias irreconciliables de ambición, en sus palabras, se mudó de vuelta a casa por un tiempo. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse raras. De repente, Ashley era este torbellino de autoinvención. Pelo nuevo, vestuario nuevo, nueva estética de Instagram y finalmente, un novio nuevo. Su nombre, Brando. Porque claro que lo era. Parecía alguien que se llamaría Brando. Alto, bronceado, barba cuidada. Probablemente usa la frase energía alfa, en serio. Pero aquí está lo más gracioso. Mi familia lo amaba. Mi madre se deshacía en elogios sobre él como si estuviera audicionando para ser su publicista. Es muy exitoso en finanzas, dijo sorbiendo su vino una noche, como si entendiera lo que eso significaba. Mi padre, que usualmente no se involucra, solo asintió y agregó: se comporta bien. Lo conocí brevemente una vez en casa de mis padres. Solo un apretón de manos y un «Oye, ¿qué tal, tío?», pero mantuve mi distancia. Algo en él simplemente no me cuadraba. Demasiado pulcro, demasiado ensayado. Y la forma en que Ashley lo miraba no era amor, era actuación, como si quisiera que todos viéramos cómo ella subía de nivel. Mantuve la boca cerrada, sonreí cortésmente y volví a mi casa. Imaginé que se desvanecería con el tiempo, como todos sus otros proyectos apasionados. Me equivoqué. Hace una semana recibí un mensaje de texto de mi madre. Cena familiar el domingo a las 6:00. Ven, Bel trae a Brando. Sin emoji, sin por favor, solo un mandamiento. Típico. Pensé en saltármela. No es que me fueran a extrañar, pero algo en la forma en que lo expresó me molestó. Como si no fuera una petición, sino una obligación. Como si mi papel fuera aparecer, sonreír y dejar que se sintieran bien por ser la familia perfecta. En contra de mi mejor juicio, fui. Llegó el domingo y me presenté 10 minutos tarde solo para fastidiar el ambiente. Mi madre abrió la puerta, con el labial perfectamente puesto, y me lanzó una mirada como si acabara de entrar en harapos. Alex, suspiró. Estábamos a punto de empezar. Ni un abrazo ni un hola. Solo asentí y entré. La mesa ya estaba puesta, copas de cristal, servilletas de tela, el característico asado demasiado cocido de mi madre, y todos los demás estaban sentados. Papá a la cabecera bebiendo scotch. Bel arreglada, y luego Brando recostado como si fuera el dueño del lugar. «Oye, ¿qué onda, hermano?», dijo con esa sonrisa de niño mimado que dan ganas de golpear. «Qué bien que por fin te dignas a aparecer». Sonreí débilmente. «Tráfico». Él bufó. «Sí, claro, en este pueblo». Mi madre se aclaró la garganta, y me indicó mi asiento con la mano como un director de escena, empujando al último actor al escenario. Tuvimos una pequeña charla por un rato. ¿Qué tal el trabajo? El clima. Alguna noticia sobre un primo que apenas recordaba. Y por un momento pensé que tal vez no sería tan malo. Entonces comenzó la broma. Brandon lanzó una historia sobre un compañero de trabajo que intentó iniciar un negocio secundario. El tipo se creía que iba a ser el próximo Zuckerberg. Se rió. Ganó como $5 y se autodenominó emprendedor. Todos se rieron.
Mi madre fue la que más fuerte lo hizo. Ashley incluso se secó una lágrima falsa. Yo no dije nada, pero Brando me miró fijamente como si quisiera ver si picaba el anzuelo. ¿Alguna vez has intentado algo así, Alex? Escuché que te gusta eso de la tecnología. Me encogí de hombros ligeramente. Él sonrió con suficiencia. Deberías hablar con un tipo que conozco. Enseña programación a estudiantes de secundaria, un trabajo bastante sólido para la gente que no puede entrar en trabajos de desarrollo de verdad. Ashley se rió. Ay, qué malo, Brando. Pero no me defendió. Solo bebió de su copa de vino. Miré a mi madre. Nada. Ni un solo tic. Así que sonreí. Suena como un gran plan B para alguien como tú. Su sonrisa engreída se crispó, pero disimuló. Nah, hombre, estoy bien. Estoy en finanzas. Ya sabes, cosas del mundo real. Mi padre se rió. Necesitamos un poco más de eso por aquí. Eso dolió. No debería haberlo hecho, pero dolió. Yo le había ayudado a configurar una app de presupuestos el año pasado. Literalmente automatizó la mitad de sus finanzas. Pero claro, Brando, el señor de las finanzas, era el verdadero negocio. Me quedé en silencio durante el resto de la comida. Los dejé deleitarse en su pequeña y engreída cámara de eco. Pero por dentro, mi mente daba vueltas. Yo sabía algo que ellos no sabían. Algo que Brando definitivamente no quería que supieran. Porque a principios de esa semana, por puro instinto, lo busqué en Google. Solo una de esas corazonadas que no podía ignorar. Y lo que encontré, bueno, digamos que su definición de finanzas era un poco más flexible que la de la mayoría. Pero no dije nada. Aún no. Esperé. Los dejé hablar. Y justo después del postre, Brando volvió a abrir la boca. Y fue entonces cuando todo cambió. Pero ya llegaré a eso. ¿Conoces esa sensación cuando estás sentado en una mesa y todos se ríen de algo, pero a ti no te parece gracioso, ni remotamente? No es solo que no entiendas el chiste. Es que tú eres el chiste y todos lo saben y están de acuerdo con ello. Ese era yo, sentado allí, picoteando un trozo de asado de ternera seco, mientras Brando prácticamente hacía de orador, como si fuera un speaker motivacional organizando una charla TED familiar, y ellos se lo tragaban. Ashley se aferraba a cada palabra como si él estuviera leyendo consejos bursátiles directamente del cielo. Mi padre se inclinaba cada vez que Brando hablaba, asintiendo como un muñeco cabezón. Y mi madre tenía esa mirada vidriosa que solía reservar para las señoras del club de campo con maridos médicos. Yo solo me senté en su mayor parte en silencio, observando cómo se desarrollaba como un espectador en mi propia humillación. Así que, de todos modos, dijo Brando, palmeándose el estómago y empujando su plato hacia adelante como un rey satisfecho. Nuestra firma va a lanzar un nuevo fondo algorítmico el próximo trimestre. Cosas realmente de vanguardia. No se imaginan la cantidad de trabajo de backend que he tenido que supervisar. ¿Trabajo de backend? Pregunté suavemente, haciendo girar mi tenedor entre mis dedos. Él me miró. Sí. Modelos cuantitativos, análisis predictivo, cosas de nerds de las finanzas, ya sabes. Se rió como si acabara de contar un buen chiste. Oh, claro, dije. Suena complejo. Lo es, dijo. ¿Alguna vez piensas en dedicarte a negocios de verdad? ¿O el sueño sigue siendo programar en pijama y beber Red Bull a las 12:00 am? Ashley se rió como si fuera lo más divertido que había escuchado en su vida. Brando, para, dijo, aunque era obvio que no quería que lo hiciera. Alex siempre ha sido más un tipo de proyectos de pasión. Mi madre no se rió esta vez. Me lanzó la mirada, ese gesto de labios apretados y pasivo-agresivo que podía absorber el aire de la habitación. Alex, dijo, hemos hablado de esto. Tienes que dejar que la gente te moleste a veces. Es la forma en que conectamos. Parpadeé. Molestar o menospreciar. Su tono se endureció. No hagas un escándalo. Y ahí estaba. La frase que había escuchado 1000 veces mientras crecía. No hagas un escándalo. Traducción. No nos hagas quedar mal. No nos incomodes. No perturbes la ilusión. Me recosté en mi silla. No me di cuenta de que ser objeto de burla en la cena contara como un vínculo. Brando levantó una ceja. Todo es de buena fe, hombre. No hay necesidad de ponerse a la defensiva. No respondí. Solo lo miré fijamente el tiempo suficiente para que su sonrisa confiada flaqueara por una fracción de segundo. Entonces mi padre la rompió la tensión. Muy bien, muy bien. Cambiemos de tema. Alex, ¿estás haciendo algo interesante estos días? Yo sabía que en realidad no le importaba. Era un salvavidas disfrazado de conversación trivial, una forma de neutralizar el momento. Trabajando en algunos proyectos, dije vagamente. Manteniéndome ocupado. Brando resopló de nuevo, su configuración predeterminada, aparentemente. ¿Qué tipo de proyectos? ¿O eso es alto secreto? Lo miré. Él no parpadeó. Estaba tratando de humillarme otra vez. Antes de que pudiera decir algo, mi madre suspiró ruidosamente, como si yo fuera el problema. Alex, por favor, dijo con ese tono de profesora decepcionada.
¿Podemos no hacer esto esta noche? Estás haciendo que las cosas sean incómodas. Me congelé. Todos los ojos se dirigieron a mí. Yo estaba haciendo que las cosas fueran incómodas. No Brando, que me había estado provocando sin parar. No Ashley, que se reía disimuladamente con cada puya, como si fuera una noche de micrófono abierto en un club de comedia. Sentí que algo se retorcía en mi pecho. Algo familiar, pesado y amargo. El mismo sentimiento que solía tener en la escuela secundaria, cuando Ashley hacía una rabieta por algo que ella había hecho mal y a mí me castigaban por no ser la persona más madura. El mismo sentimiento que tuve cuando obtuve una beca completa para una escuela a 3 estados de distancia y mi madre dijo, «Cambiarás de opinión, cariño. No querrás dejar a tu familia, ¿verdad?» Como si fuera egoísta por querer una vida propia. Apreté la mandíbula. Claro, dije con sequedad, no hagamos las cosas incómodas. El silencio antes de la tormenta. La conversación siguió su curso. Bromearon sobre amigos comunes, vacaciones, el perro de algunos vecinos. Desconecté la mayor parte. Apenas escuchaba. Solo asentía cuando era necesario. Bebía mi agua, manteniendo mi expresión impasible. Pero por dentro, la tormenta se estaba gestando. Porque eso no eran solo 1 o 2 comentarios. Eran años de desprecio silencioso envueltos en sonrisas falsas y risas forzadas que brotaban abiertamente. Era cada vez que me pasaban por alto, me desestimaban, me decían que fuera más tranquilo, más pequeño, más complaciente. Y ahora había un nuevo chico de oro brillante en la mesa. Uno que podía decir lo que quisiera, siempre y cuando se viera bien al hacerlo. Luego llegó el momento. El postre había sido retirado. Tarta de queso comprada en la tienda. Mi madre fingía que la había horneado, y el vino había hecho su trabajo. Mi padre se reclinó con un gruñido satisfecho, y Ashley estaba revisando su teléfono, mostrándole algo a Brando en Instagram. Así que, de todos modos, dijo Brando de repente, levantando la vista de su pantalla. De hecho, di una charla la semana pasada sobre la disrupción fintech. Mi equipo ha estado trabajando con esta nueva firma de análisis predictivo, Startup Stream o algo así. Una pequeña empresa de desarrollo diminuta. Casi nadie ha oído hablar de ellos. Aunque tienen buena tecnología, probablemente vamos a comprar su plataforma directamente en unos meses. Dejé mi vaso lentamente. ¿Startup Stream? Pregunté. Tranquilo, uniforme. Sí, dijo Brando. ¿Has oído hablar de ellos un poco? Dije. ¿Cuál es exactamente tu participación? Él sonrió. Soy el tipo que hace la parte de hablar, ya sabes, la cara visible. Yo gestiono los tratos. Me aseguro de que los números cuadren. A algunos de los ejecutivos no les gusta trabajar directamente con la gente del código. Se vuelve demasiado técnico. La gente del código, repetí, inexpresivo. Sí, dijo, claramente sin captar el tono. Sin ofender, pero esos tipos no son exactamente gente de negocios. Brillantes a su manera, claro, pero no están hechos para la mesa grande. ¿La mesa grande? Repetí, y pude sentir el peso de los ojos de todos sobre mí ahora. Ashley miraba con una sonrisa nerviosa. Mi padre parecía perplejo. Mi madre fruncía el ceño. Brando siguió hablando. De todos modos, probablemente integraremos sus herramientas en nuestra infraestructura y tal vez contratemos a algunos de sus desarrolladores si pueden mantener el ritmo. Es una situación en la que todos ganan. No dije nada por un momento. Simplemente metí la mano lentamente en mi bolsillo y saqué mi teléfono. ¿Qué estás haciendo?, preguntó mi madre bruscamente, su tono ya acusador. La ignoré. Abrí mi correo electrónico. Me desplacé por un momento. Encontré el que estaba buscando. Startup Stream, dije. Esa firma de análisis predictivo, la que tu empresa está a punto de comprar. Brando levantó las cejas. Sí, genial, dije levantando la pantalla. Porque es de mi propiedad. Silencio. Muerto. Pesado. Silencio total. La habitación se congeló como si alguien hubiera presionado pausa en un control remoto. La sonrisa de Brando se derritió en confusión, luego en algo que se parecía mucho al pánico. Mi madre parpadeó. ¿De qué estás hablando? Me puse de pie lentamente, sin levantar la voz, sin cambiar mi tono. Startup Stream es mi compañía. Yo la construí. Licencié nuestro producto principal a 3 fondos de cobertura distintos el año pasado, y uno de ellos es la firma para la que trabajas. He tenido 3 reuniones con los directores de tu departamento. No reconocí tu nombre porque no estabas en ninguna de ellas. Brando estaba pálido ahora. Su boca se abrió, luego se cerró, luego se abrió de nuevo. Ashley parecía haber presenciado un accidente automovilístico en tiempo real. Mi padre se enderezó. ¿Espera qué? No lo mencioné porque sabía cómo sería, dije. Sabía que nadie me creería. Justo como cada vez que he intentado compartir algo real, todos lo trataron como una fase, una broma, algo para poner los ojos en blanco. Mi madre finalmente encontró su voz. ¿Quieres decirme que eres dueño de una compañía de tecnología? ¿Desde cuándo? La miré. Desde hace 3 años. Nunca dijiste nada. ¿Hubiera importado si lo hubiera hecho? Pregunté. Ustedes tomaron una decisión hace mucho tiempo.
Brando también se levantó ahora. Su energía confiada fue reemplazada por algo nervioso e incómodo. Mira, hombre, yo no lo sabía, ¿cierto? Lo interrumpí. Porque si lo supieras, no habrías dicho la mitad de las cosas que dijiste esta noche. Probablemente no habrías dicho nada en absoluto. Miró a Ashley como si ella debiera salvarlo. Ella solo miraba fijamente la mesa. Miré a mi alrededor una última vez a la sala, a las personas que se suponía que eran mi familia. Hay un tipo especial de silencio que ocurre cuando la gente se da cuenta de que la versión de ti que construyeron en sus cabezas no coincide con la realidad. No es el silencio de la reflexión o el arrepentimiento, es la quietud atónita y boquiabierta del ego reconfigurándose en tiempo real. Eso fue lo que vi en esa mesa. La mandíbula de Brando se tensó. Mi madre parpadeó como si la hubieran desenchufado y se estuviera reiniciando. Ashley me miró con una extraña mezcla de confusión, vergüenza y algo peligrosamente cercano a la culpa. Y mi padre simplemente se recostó como un hombre, viendo cómo su casa se tambaleaba sobre sus cimientos. Y yo estaba allí de pie, teléfono en mano, el pulso acelerado, el corazón latiendo no por orgullo, ni siquiera por venganza, sino por años de palabras contenidas que finalmente estallaban. Por el puro agotamiento de hacerme el pequeño, para personas que ni una sola vez se habían molestado en preguntar qué estaba construyendo cuando desaparecía en mi habitación durante horas. Ellos solo veían a un niño con un portátil, nunca a un hombre con un plan. Pude haberlo soltado todo en ese momento. Pude haber ido a la yugular, explicado con detalles exasperantes cuánto desconocía a Brando, cómo su firma nos había estado ofreciendo un precio bajo durante semanas, cómo él ni siquiera había estado en los circuitos de reuniones. Pero no lo hice, porque algo dentro de mí, tal vez el último fragmento del niño que una vez intentó complacer a todos, me dijo que no valía la pena. No en ese momento. Así que, en su lugar, simplemente dije la frase. La única frase que hizo que la habitación implosionara. Estoy vendiendo Startup Stream. El trato se cierra el viernes. Mi madre jadeó. ¿Qué estás haciendo? Ha estado en proceso durante meses. Firmé los papeles la semana pasada. Ashley parpadeó. Espera, ¿cómo que vendiendo? ¿Vendiendo por cuánto? La miré por un largo momento. Suficiente. Brando hizo un ruido ahogado. ¿A quién? Lo miré, confirmando. Ese no es tu asunto. Y luego salí. No esperé el postre. No me despedí. Simplemente los dejé sentados en el comedor, como maniquíes atrapados a mitad de una conversación. Esa noche no dormí mucho. Uno pensaría que irse así sería catártico. Y una parte lo fue, pero había algo más pesado. Seguí reviviendo sus caras, su silencio, el peso de esos años que pasé escondiendo mi éxito porque no quería ser ese tipo. El arrogante tech bro. El tipo que dice, lo logré y ahora soy mejor que tú. Nunca quise restregar nada en la cara de nadie, pero ellos no tuvieron problemas en restregarme en el fango. Y ahora no me quedaba nada que demostrarles. Pero aquí está la verdad. Alejarse no significa que no te lleves los moretones. Los días posteriores a la cena fueron extrañamente tranquilos, sin mensajes de texto, sin llamadas, ni siquiera un «hablemos» pasivo-agresivo de mi madre. Esperaba a medias un viaje de culpa o una inundación repentina de mensajes fingiendo que nunca sucedió. Pero no, solo silencio, lo cual estaba bien al principio, pero la soledad tiene una forma de resonar más fuerte cuando sigue a una decepción. Y yo no fui inmune a eso. No caí en picada. No voy a fingir que colapsé en un pozo de desesperación, pero me sentí a la deriva vacío, como si hubiera roto una banda elástica que había estado estirada durante demasiado tiempo y ahora no sabía qué hacer con la holgura. Me enterré en la venta. El papeleo fue brutal. Incluso con abogados y consultores, vender una compañía que construiste desde cero es como destripar tu propia casa, arrancar tablones del suelo, revisar cada rendija, asegurándote de que no queden vigas podridas. Pero me dio estructura, propósito, y luego llegó el viernes. Firmé el documento final a las 10:07 a.m. Recibí una notificación de confirmación un minuto después. Así, sin más, se acabó. Me quedé mirando la pantalla de mi portátil durante mucho tiempo. Mi cuenta bancaria reflejaba un número que no parecía real. Suficientes ceros para enorgullecer a mi profesor de economía de la escuela secundaria. Suficiente para cambiar mi vida 10 veces. Suficiente para desaparecer si quisiera. Pero en lugar de celebrar, cerré el portátil y salí a caminar. Terminé en una pequeña cafetería del centro donde solía trabajar durante la universidad. Todavía hacían el mismo espresso quemado. Todavía tenían la misma mesa tambaleante cerca de la ventana. Me senté allí durante una buena hora viendo pasar a la gente, preguntándome qué vendría después. Fue entonces cuando llegó el mensaje de texto de Ashley. Oye, ¿estás por aquí? Lo miré, consideré borrarlo. Pero algo en mí, curiosidad, quizás estupidez, respondió. Sí. Ella envió una dirección. No la casa de nuestros padres, sino su lugar,
el apartamento en el que había estado quedándose desde el divorcio. Lo pensé por un rato, luego pagué mi café, me levanté y caminé hasta allí. Abrió la puerta en pantalones deportivos y una sudadera con capucha, sin maquillaje, sin actuación, solo Belle, la versión que no había visto desde que éramos niños compartiendo cereal por las mañanas antes de la escuela. No dijo nada por un segundo, luego suavemente, ¿quieres pasar? Asentí. Su lugar era pequeño, desordenado, cajas medio desempacadas en la esquina, una copa de vino olvidada en el mostrador. Señaló el sofá y nos sentamos. Mira, comenzó. Yo no sabía nada de la compañía, de nada. Me quedé callado. Ella jugueteó con el cordón de su sudadera. Brando, bueno, ¿viste cómo es? Pensé que era un tipo estable y seguro después del divorcio. Quería que alguien me consiguiera, ¿sabes? Levanté una ceja. ¿Así que lo trajiste a cenar para presumir de él? Sus mejillas se ruborizaron. No esperaba que fuera tan malo, y no esperaba que soltaras una bomba nuclear como esa. No planeé hacerlo, dije honestamente. Pero él seguía presionando y nadie lo detuvo. Belle suspiró. Así somos, ¿eh? Actuamos. Mantenemos las apariencias. No movemos el barco. Asentí. Sí. Y el barco se ha estado hundiendo durante años. No respondió por un rato. Mamá está enloquecida. No solo por lo que pasó, sino por lo que se perdió. Me llamó ayer llorando, diciendo que te falló de alguna manera. Casi me río. Ahora se da cuenta. No es buena pidiendo perdón, admitió Ashley. Ella piensa que si lo ignora el tiempo suficiente, se reinicia. Sí, eso me resulta familiar. No te estoy pidiendo que la perdones, dijo, pero tal vez solo habla con ella. No está durmiendo. Papá está fingiendo que todo está bien. Pero lo escuché diciéndole al tío Ray, ¿avergonzaste a la familia? La miré. ¿Yo avergoncé a la familia? Ella asintió haciendo una mueca. Esa es la historia que se están contando a sí mismos. Sí, me lo figuraba. Hablamos un rato más. Se disculpó de nuevo, no de forma teatral esta vez. Se sintió real, humano, vulnerable, y me encontré ablandándome un poco porque, a pesar de todo, ella era mi hermana. Y tal vez, solo tal vez, finalmente estaba empezando a verme como algo más que el saco de boxeo familiar. Me fui sin prometer nada. No le envié un mensaje de texto a mamá, no llamé a papá. En cambio, reservé un viaje. 2 semanas, sin portátil, sin trabajo, sin familia, solo yo. Una cabaña cerca de la costa y mucho tiempo vacío para descubrir qué quería. ¿Y sabes qué? Fue lo mejor que hice. Hice senderismo. Leí libros. Cociné para mí mismo. Me senté en el porche por la noche y escuché el viento. Sin juicios, sin expectativas, solo quietud. Y lentamente, pieza por pieza, algo dentro de mí comenzó a reconstruirse. No con declaraciones ruidosas o citas de Instagram. En silencio, en privado, comencé a pensar en mis próximos pasos. No por dinero, no por prestigio, sino por mí. Ya había ganado el juego que mi familia ni siquiera sabía que estaba jugando. Ahora, era hora de dejar de jugar para ellos por completo. Cuando regresé, tenía un plan. No para vengarme, ni para demostrar que estaban equivocados, sino para ser libre. Pero por supuesto, nada se mantiene en silencio por mucho tiempo. Porque cuando regresé, encontré una carta esperándome. Sin dirección del remitente. Dentro, una invitación de boda. Belle y Brando. Y una pequeña nota escrita a mano por mi madre. Esperamos que vengas. La familia lo es todo. No dejemos que una cena arruine eso. Debí leer esa nota 5 veces. No dejemos que una cena arruine eso. Como si hubiera sido un pequeño contratiempo. Como si hubiera sido un momento ligeramente incómodo para barrer debajo de la alfombra, junto con todas las otras cosas que convenientemente habían olvidado. Sostuve la invitación en una mano, la nota en la otra, y por un segundo, me quedé allí parado en mi pasillo, rodeado de silencio. El tipo de silencio que grita. No estaba enojado. No de inmediato. Lo que sentí fue más frío, más claro, una comprensión limpia y aguda de que las personas que se suponía que me conocían mejor todavía no me conocían en absoluto. La familia lo es todo. Eso era de risa. Porque si la familia era todo, tal vez deberían haber empezado a tratarme como algo. Me senté en la encimera de la cocina, abrí la invitación de nuevo y examiné los detalles. La boda era en 2 meses, ceremonia en el jardín, vestimenta formal, cena y baile en un hotel boutique a 1 hora de la ciudad. Confirmar asistencia a finales de mes. Mi nombre estaba escrito a mano en el sobre con la letra cursiva de mi madre. Como si eso de alguna manera lo hiciera más personal. Como si no me hubiera ignorado durante semanas después de esa cena, solo para reaparecer ahora que había arreglos florales y listas de invitados que finalizar. Dejé la invitación y miré al techo. Entonces sonreí. No una gran sonrisa engreída, solo una tranquila, porque por primera vez en mucho tiempo sentí algo nuevo. Ni amargura, ni tristeza. Palanca. Me querían en esa boda con desesperación.
No porque me extrañaran o porque de repente hubieran tenido alguna revelación sobre lo terriblemente que me habían tratado. No, querían la imagen, la ilusión. Querían poder decirles a sus amigos de la iglesia: oh, sí, toda la familia estuvo allí. Alex también. Querían que hiciera mi papel, me pusiera el traje, diera la mano, pretendiera que todo estaba bien para que su castillo de naipes no se derrumbara, y yo no tenía intención de darles eso, no gratis. Los días siguientes fueron productivos de una manera que no había sentido desde los primeros días de Startup Stream. No sé si fue el despecho o la claridad, pero me despertaba todas las mañanas con un sentido de propósito. Ya no estaba solo reaccionando, me estaba moviendo, planeando, posicionándome. Paso 1. Información. No confiaba en Brando. Eso era un hecho. Pero algo en la forma en que había titubeado en la cena, la forma en que trató de darle un giro a su participación con Startup Stream, no me cuadraba. Así que empecé a indagar. Al principio mantuve el nivel superficial. LinkedIn, Twitter, sitios web antiguos de empresas, lo habitual. Pero Brando era más inteligente de lo que había asumido inicialmente. Su huella digital estaba cuidadosamente gestionada, pulida, seleccionada. Parecía un candidato de ensueño en el papel. Pero yo había estado en tecnología el tiempo suficiente para saber lo fácil que es fingir cuando sabes qué palabras de moda usar. Así que llamé a un amigo. Bueno, no tanto un amigo como un viejo contacto. Ethan, un tipo de ciberseguridad con el que había trabajado en un proyecto hacía 2 años. Me debía un favor. ¿Quieres que haga una verificación de antecedentes a un hermano de las finanzas? Dijo divertido. Quiero saber con quién estoy tratando, respondí. Y lo quiero extraoficialmente. 2 días después me envió un archivo. No era condenatorio, no en el sentido criminal, pero sí revelador. Resulta que Brando había cambiado de trabajo más de lo que mi familia se daba cuenta. Había saltado entre startups, roles de asesoría y vagas consultorías que nunca parecían durar más de 6 meses. Había fracasado, había escalado posiciones gracias al encanto y las conexiones. La compañía fintech para la que trabajaba actualmente. Él estaba en ventas, no en la alta gerencia, ni en estrategia, ni en análisis, solo ventas. Lo cual no es inherentemente sospechoso, pero hacía que las cosas que había dicho en la cena sonaran mucho más vacías. Más importante aún, tenía un historial de malas inversiones, bienes raíces, criptomonedas, algunas empresas de comercio electrónico que nunca pasaron de la fase de lanzamiento. No estaba arruinado, pero tampoco era el ejecutivo de alto poder que pretendía ser. Eso explicaba mucho. Archivé esa información para más tarde. No planeaba lanzar una bomba nuclear, todavía no, pero quería opciones, así que llamé a Ava. Ava era mi ex. Bueno, más o menos. Salimos casualmente durante los primeros años de Startup Stream. Seguimos siendo amigos después, y ella siempre había tenido un ojo agudo para la gente. Más importante aún, ella había estado en esa cena hace 1 año, cuando Ashley trajo a su novio anterior para probar las aguas. Ava vio los mismos patrones que yo. El encanto teatral, el ego frágil. Incluso había predicho que esa relación no duraría, y tenía razón. Cuando le expliqué lo que había pasado con Brando, no dudó. Estoy dentro, dijo. Lo que necesites. Podrías arrepentirte, dije. No lo haré, respondió. Además, le debo una a tu hermana por esa rabieta pasivo-agresiva que me hizo pasar en el brunch. Justo. Nos reunimos en una cafetería más tarde esa semana para planificar las cosas. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó, sorbiendo su latte helado. ¿Desenmascararlo en el altar? ¿Discurso dramático? ¿Cámara oculta? Me reí. Nada tan llamativo todavía. Quiero ver qué tan profundo es esto. Creo que está usando a mi hermana. Tal vez por dinero, tal vez por influencia. No lo sé, pero algo anda mal. Ava asintió. ¿Crees que ella lo sabe? Está demasiado absorta en la idea de ganar como para darse cuenta. ¿Y tu madre? Sonreí con suficiencia. Ella ignorará cualquier cosa que amenace la estética. Ava se inclinó hacia adelante. Entonces dales exactamente lo que quieren. Una boda perfecta y tranquila, contigo en el centro y al frente. Hice una pausa. ¿Crees que debería ir? Creo que deberías confirmar tu asistencia. Sí, dijo. Y mientras sonríes para las cámaras, comenzamos a sentar las bases en silencio, quirúrgicamente. Si Brando está escondiendo algo, lo encontraremos. Y si no lo está, bueno, seremos educados. Pero si lo está... Dejó la frase en el aire. Asentí. De acuerdo, dije. Juguemos. Confirmé mi asistencia esa noche. Asistiré +1. Nadie me envió un mensaje de texto para acusar recibo, pero sabía que lo vieron. Las siguientes semanas fueron de preparación. Me reconecté con gente, hablé con conocidos mutuos, me deslicé en el trasfondo del mundo digital de Brando y comencé a observar. Ava me ayudó a revisar sus redes sociales e identificar patrones, inconsistencias extrañas en líneas de tiempo, fechas de viaje que no cuadraban.
Comentarios de amigos que insinuaban proyectos paralelos de los que nadie había oído hablar. Entonces, una noche, Ava me envió un mensaje. Encontré algo. Hice clic en el enlace que envió. Era un hilo de foro, una junta financiera de nicho enterrada bajo capas de niebla de SEO. Y en él, Brando publicaba bajo un seudónimo, pero no lo suficientemente inteligentemente. Estaba promocionando algún tipo de herramienta de inversión basada en criptomonedas, a medio hacer, llena de palabras de moda y claramente ilegal. El hilo estaba lleno de banderas rojas, promesas de rendimientos garantizados, tácticas agresivas y algunas publicaciones de usuarios quemados que afirmaban que nunca recuperaron su dinero. No era una pistola humeante, pero definitivamente era humo, y el humo significaba fuego. Envié el hilo a Ethan. 2 días después, lo confirmó. Brando había registrado silenciosamente una sociedad fantasma hacía 6 meses. Había estado canalizando dinero hacia ella desde cuentas personales y posiblemente de amigos y familiares, probablemente prometiéndoles un gran retorno en un producto inexistente. Fue entonces cuando supe que esto ya no se trataba solo de venganza, se trataba de protección. Mi hermana iba a casarse con un hombre que podría estar estafando a la gente con sus ahorros, y ella no tenía idea. Mis padres estaban organizando una boda que podría ser seguida por demandas, cobradores de deudas o algo peor, y nadie tenía el coraje de verlo excepto yo. Así que, tomé una decisión. No detendría la boda. Todavía no, pero estaría listo porque el día que me pidieran que sonriera para las cámaras yo estaría sonriendo con todo en su sitio. El día de la boda llegó como el acto final de una obra que todos habían ensayado, pero que no terminaban de comprender. El lugar era exactamente lo que esperaba. Extravagante con buen gusto. Orquídeas blancas envueltas alrededor de arcos, invitaciones con ribetes dorados entregadas a los invitados por primos adolescentes con trajes rígidos. Un trío de jazz tocaba suavemente cerca de la entrada del jardín, mientras la gente deambulaba con copas de champán. Sus conversaciones eran tan superficiales como el estanque decorativo de carpas koi cerca de la mesa del buffet. Llegué en un coche de alquiler de color carbón mate. Elegante, discreto, profesional. Ava salió a mi lado, con un vestido verde oscuro que hizo que al menos 3 de las amigas de mi madre se quedaran paralizadas a mitad de la frase. Enganchó su brazo al mío y susurró. ¿Estás listo? No respondí de inmediato. Solo miré a través del jardín donde Brando estrechaba manos y mostraba su sonrisa practicada, donde mi madre daba instrucciones de última hora al wedding planner como un general coordinando un frente de batalla, donde Ashley, deslumbrante en un vestido de encaje color marfil, maquillaje impecable, esa sonrisa característica de concurso de belleza, se encontraba en medio de todo como una muñeca de porcelana que nadie se atrevía a tocar. Luego asentí. Sí, terminemos esto. La ceremonia estaba programada para comenzar a las 4:00 p.m., justo cuando el sol se ponía lo suficiente como para que todo pareciera dorado en las fotos. Todos estaban vestidos para impresionar y, en su mayor parte, lo lograron. Reconocí algunas caras, viejos vecinos, amigos de la familia, algunos parientes lejanos que solo aparecían por comida gratis y material para chismes. Me mantuve a distancia durante el preceremonia, mezclándome, bebiendo lentamente un vaso de agua mientras observaba a Brando. Estaba en modo político completo. Encantador, riendo, presumiendo lo justo para que la gente se sintiera especial sin revelar nada sustancial. Si no lo supieras, pensarías que era el novio del siglo. Pero yo lo sabía. Y también Ava. Ella me dio un codazo alrededor de las 3:30. Todavía está trabajando en la sala. ¿Seguro que esperamos hasta después? Sí, dije. Deja que la ilusión se complete. Tomamos nuestros asientos cerca del frente, en la segunda fila detrás de la familia inmediata. Mi madre me vio y me dedicó una sonrisa tensa. Papá asintió rígidamente. Ashley no me miró ni una vez mientras caminaba por el pasillo, la mano agarrada a un ramo, los ojos enfocados en el altar. Noté la tensión en su mandíbula. No eran nervios, sino contención. Brando, para su crédito, se veía como el novio encantador, smoking pulcro, gemelos sutiles, esa confianza siempre presente. La ceremonia fue corta, principalmente relleno, algunas lágrimas de mi tía, algunos votos personales demasiado largos que sonaban sospechosamente como si hubieran sido generados por IA. Luego vino la recepción. Esa fue la verdadera actuación. Mesas puestas con tarjetas de sitio personalizadas, un primer baile coreografiado, el tipo de menú que mencionaba la granja donde se criaron los pollos. Mi madre hizo un brindis sobre el amor, la perseverancia y la construcción de un futuro juntos. Mi padre continuó con un discurso un poco torpe pero sincero sobre darle la bienvenida a Brando a la familia. Esperé, observé. Y luego, justo cuando se servía el postre, cuando el vino había hecho efecto y los invitados estaban relajados y sonriendo, me levanté.
¿Puedo decir unas palabras? Pregunté, golpeando una cuchara contra mi copa. La sala se giró. El maestro de ceremonias dudó. Miró a mi madre que parecía congelada en su sitio. Brando sonrió con rigidez. Claro, hombre. Adelante. Me acerqué al micrófono. Gracias, dije. Seré breve. Solo quería decir lo feliz que estoy por mi hermana. Ashley, te ves hermosa. Puede que no lo diga lo suficiente, pero siempre has sido la persona más fuerte que conozco. Ella parpadeó, tomada por sorpresa. Luego asintió lentamente, insegura de a dónde iba esto. Me volví hacia Brando. Y Brando, tengo que admitir que al principio no estaba seguro de ti, pero en las últimas semanas he hecho algunos deberes. Indagué en tus antecedentes, tus inversiones, tus proyectos paralelos. Es esclarecedor. La sala se agitó, las risas murieron, las cabezas se inclinaron. Brando se puso rígido. ¿Qué estás? Levanté una mano. Está bien, no estoy aquí para arruinar nada, solo estoy aquí para decir la verdad. Saqué mi teléfono. Lo conecté al proyector que el lugar había instalado para la presentación de fotos. La pantalla parpadeó y un navegador web apareció. Abrí un PDF titulado Investor Communication Records, Credence Coin 2021-2023. Luego, otro archivo. Capturas de pantalla de las publicaciones de Brando en el foro bajo su seudónimo. A continuación, un breve videoclip, una presentación grabada por Zoom, donde Brando prometía rendimientos garantizados a un grupo de inversores desprevenidos. Su rostro, su voz, jadeos, silencio, lo dejé reproducir durante 20 segundos antes de pausarlo. Brando ha estado ejecutando un esquema Ponzi de bajo nivel durante los últimos 2 años, dije con calma. No es lo suficientemente grande como para aparecer en los titulares, pero es suficiente para arruinar a la gente, amigos, familiares, cualquiera que haya comprado esa fantasía. La gente se giró, con los rostros contorsionados. Mi tío le susurró algo a mi padre, quien se puso blanco como el papel. Bell se puso de pie, agarrando su ramo como un arma. Alex, ¿qué es esto? Es lo que intenté decirte, dije. Más suave ahora. No es quien dice ser. Quería advertirte antes, pero necesitaba pruebas. Brando se movió hacia mí. Tu pequeño... dije, sosteniendo otro papel. Ya he enviado esto a la SEC, Comisión de Bolsa y Valores. Esto es solo una cortesía. Su rostro se drenó de color. ¿Pero sabes qué es lo verdaderamente triste? Continué, mirando a la multitud de nuevo. No es solo el fraude. Es que nadie en esta familia quiso creer que yo podía tener razón, que yo podía tener valor más allá de ser el callado. Me dijeron que dejara de hacer que la familia se viera mal, que fuera educado, que dejara pasar las cosas. Miré a mi madre. Sus manos temblaban alrededor de su copa de champán. Pero hoy, elegí no callar. Hoy, elegí la verdad por encima de la comodidad, y creo que todos ustedes necesitaban verlo. Me alejé del micrófono. Brando estaba paralizado. Bell parecía que alguien le había arrancado la tierra de debajo de los pies. El wedding planner se cernía en el borde de la sala, pálido y tembloroso. El final. Luego vino la consecuencia. Mi madre se levantó. Alex, tenemos que hablar. Terminé de hablar, dije. Ustedes solo escuchan cuando les conviene. Alex, espera, dijo Bell, con la voz quebrada. ¿Por qué ahora? Me volví hacia ella. Porque te mereces algo mejor, incluso si no podías verlo. Luego salí. Ava me siguió, sus tacones resonando a mi lado. No hablamos hasta que llegamos al coche. Finalmente me preguntó, ¿te sientes mejor? Tomé una larga respiración. El aire estaba más fresco aquí afuera, más tranquilo. Me siento libre. Nos alejamos en coche. Más tarde, supe que Brando fue detenido para ser interrogado esa misma semana. Aparentemente, la SEC había estado rodeándolo durante meses. Mi documentación simplemente les dio la pieza final. Bell anuló el matrimonio en menos de un mes. Mis padres se quedaron en silencio por un tiempo. Pero finalmente llegó una tarjeta por correo. Sin nota, solo una tarjeta en blanco por dentro. La tiré. Algunos finales no necesitan un cierre. Algunos finales son simplemente limpios, como el clic de una puerta que finalmente se cierra detrás de ti. Y a veces, el silencio es la victoria más ruidosa de todas. Si te gustó esta historia, suscríbete y déjanos un comentario contándonos qué opinas y desde dónde nos estás viendo. Muchas gracias.